Para la mesa que voy a hacer hoy, básicamente utilizaremos dos materiales. Para la base utilizaré listones de pino de 4×6, como estos que pueden ver acá. ¿Qué significa 4×6? Es la dimensión del pino vista lateralmente, 6 centímetros por 4 centímetros. El largo será los 3,66 m que tienen todos los tablones de pino. Para la superficie superior de nuestra mesa, yo decidí utilizar melamina de color negro. Esta melamina es MDF con melamina negra texturizada. En la gráfica a continuación podrás ver todas las dimensiones de este proyecto. Para la estructura de la mesa haremos 4 piezas semejantes a esta que pueden ver en esta gráfica. Estas las uniremos en forma de V para conformar los dos lados de los pilares que uniremos con dos listones de lado a lado para conformar la base de nuestra mesa. Lo que quiero que vean que es muy importante en esta pieza es que no está a 90 grados. Tendremos que hacer unos cortes que están a un ángulo específico para lograr unir la pieza del listón que está horizontal con el que está inclinado casi vertical para lograr este pilar. Para ubicar este ángulo y lograr hacer una plantilla de corte precisa, utilizaré una falsa escuadra o buscador de ángulos. ¿Cómo se utiliza esta pieza? Acérquense y véanlo con precisión. Esta herramienta se llama falsa escuadra porque no tiene ningún ángulo preciso, ni 90 grados, ni 45, 30 o 60, que son los ángulos que más utilizamos. Con esta pieza podremos encontrar el ángulo arbitrario con el que hayamos hecho cualquier pieza. Aflojamos este tornillo y esto permitirá que queden sueltas las dos piezas. Ubicamos el ángulo con precisión de la pieza que queremos cortar y apretamos para fijar nuestra escuadra en el ángulo preciso de la pieza que vamos a cortar. Una vez que hayamos encontrado el ángulo preciso, haremos una guía de cortes para nuestra sierra circular muy semejante a la que hicimos en este video, donde hicimos una guía de cortes a 90 grados. La única variación será que imitaremos este ángulo para lograr unos cortes precisos para imitar el dibujo que tenemos acá y lograr una pieza exacta a la del dibujo. Aquí pueden ver la guía de cortes que acabo de hacer, donde verán que el listón que guiará el patín de mi sierra lo coloqué guiándome exactamente por el ángulo que obtuvimos con la falsa escuadra. Aunque tengas una concepción muy clara en 3 dimensiones del proyecto que vayas a elaborar, te aconsejo hacer estas vistas planas de tu elemento que te permitirán tomar las medidas con precisión, como haremos para saber exactamente el largo de las piezas que vamos a cortar. En nuestro caso cortaremos primero esta pieza larga, que es el pilar de nuestra mesa. ¿Cómo tomo la medida? La tomaré desde esta punta hasta esta punta, porque aunque de manera vertical mida 80 centímetros mi mesa, la medida de la pieza en sí será lo que nos indique el metro, que en mi caso es 81,3 centímetros. Les pido disculpas de antemano si escuchan algunos sonidos externos al video, porque recuerden que estamos en un taller y hoy tenemos bastante trabajo y quizá escuchen martilleo o sonido de algunas otras máquinas. Lo primero que tenemos que hacer para cortar nuestras piezas es fijar bien el elemento que vamos a cortar, en este caso nuestro listón de madera. Aquí pueden ver que coloqué un listón de MDF pegado a mi mesón de trabajo que me permitirá inmovilizar la pieza de madera para cuando pase la sierra evitar empujarla. Lo segundo que coloco es mi plantilla de cortes. La ubico exactamente en el sitio donde me parece correcto hacer el primer corte y ayudándome con 2 prensas fijaré la primera prensa que sujetará la plantilla de corte, el listón de madera y el mesón de trabajo. La sujeto firmemente y la segunda prensa la utilizo para al final o de mi plantilla
o de mi listón, lograr una sujeción que evite que mi pieza de madera se mueva de manera oscilante. Una vez fijada la pieza, haré mis cortes. Recuerdo siempre utilizar los implementos de seguridad. En mi caso, yo utilizo una careta o pueden utilizar lentes protectores y los tapaoídos. Una vez que realizamos el primer corte con el ángulo determinado por nuestra plantilla, mediremos los 81.3 centímetros y colocaremos un punto. En este punto, al colocar nuestra plantilla, ya tendremos el ángulo determinado para el corte. Este corte lo podemos hacer de dos maneras. Si vamos a utilizar nuestro listón al haber hecho el primer corte y desplazamos el listón y vamos a colocar nuestra plantilla, tenemos que considerar el espesor de la sierra, que suele ser entre 2 y 3 milímetros, por lo que tendríamos que desplazar más hacia acá, o sea, sumar esos 2 o 3 milímetros al corte que vamos a hacer. O sea, si es 81.3, sumaremos a 81.6 y ahí haremos el corte. Otra forma de hacerlo es, donde marcamos el punto, es la medida exacta que vamos a hacer el corte. Volteamos nuestro listón y donde coloquemos exactamente nuestra plantilla con el punto que marcamos es el verdadero corte que haremos sin tener que sumar el espesor de la sierra. Repetiremos el proceso 4 veces para obtener las 4 piezas exactamente iguales a esta. De igual manera, haremos los cortes de las demás piezas, fijándonos bien cuándo necesitaremos utilizar nuestra plantilla con este ángulo o cuando vamos a hacer un corte en ángulo recto. La pieza del pilar está conformada también por dos listones horizontales, uno superior que es un poco más largo y el inferior que es un poquito más corto. ¿Cómo tomaremos las medidas para saber la longitud de estos listones? Será de la siguiente manera. Primero tienes que saber que hay un ángulo que es el que encontramos con nuestra falsa escuadra y el ángulo del otro lado es un ángulo recto a 90 grados. Para tomar tu medida te aconsejo que utilices la medida más larga, quiere decir en este caso la superior del listón, y medirás con tu regla para obtener en este caso una distancia de 44 centímetros desde este punto hasta este punto, que es un poquito más larga que la medida inferior, pero te servirá de guía para colocar tu guía de corte. Igualmente, el listón inferior lo medirás desde su vértice superior al otro vértice superior y obtendrás una medida de 30 centímetros para realizar tu corte perfectamente. De esta forma ya tenemos las 4 piezas largas y las 4 piezas largas horizontales y las 4 piezas cortas horizontales que irían en la parte inferior. Ahora procederemos a ensamblar nuestras patas. Este sería el listón largo de 81.3. En la parte inferior colocaríamos el listón que tiene 30 centímetros de ancho y en la parte superior colocaríamos el que es más largo, que mide 44 centímetros de ancho. Voy a colocar unos listones de MDF sujetando la pieza en mi mesón de trabajo y les voy a enseñar cómo vamos a unir todas estas piezas para que queden rígidas. Lo más importante al hacer la estructura que utilizarás para fijar tus listones en tu mesón de trabajo es colocar estos listones que te harán un tope final
en los listones cortos de madera, porque taladraremos y atornillaremos haciendo fuerza en este sentido y necesitamos tener un tope que nos oponga resistencia. Para unir nuestras dos piezas de madera utilizaremos dos tornillos autoenroscantes de 7 por 1 y 5 octavos de pulgada. Previamente perforaremos con una broca para madera, colocándola de tal manera que atravesemos totalmente el listón de 6 centímetros. Después de hacer esto, utilizaremos una broca para metal a la cual coloqué un tope, como pueden ver acá, con un pequeño tirro que me indicará hasta dónde penetrar con la mecha o broca para lograr que el avellanado quede y me dé un tope para el tornillo. Luego taparemos este hueco de 8 milímetros de diámetro con una varilla de madera que quedará empotrada totalmente en nuestra madera, dándonos un excelente acabado. Lo primero que voy a hacer es colocar cola blanca en donde voy a unir mis listones. Para esto hago previamente una marca con lápiz. Levanto mi listón y guiándome con esa marca utilizo la cola blanca de mi preferencia. Coloco un poquito de cola blanca, la esparzo un poco. Una vez hecho esto, uno la pieza, me fijo que esté al ras un listón con el otro, hago un poquito de presión y tomo mi taladro con la broca fina, teniendo más o menos una idea de seguir con mi broca la dirección que tiene el listón posterior. Recuerdo que voy a colocar dos tornillos, para lo cual debo tener una conciencia de la distancia que tendré entre uno y el otro. Limpio un poco la broca y hago mi segunda perforación. Esta perforación atravesará de lado al lado del listón. Me fijo que esté lo más centrado posible. Luego cambiarás tu broca a una broca para metales de 8 milímetros de diámetro. Estoy utilizando una broca para metales porque considero que es mejor para ampliar un hueco, aunque lo hayamos hecho en la madera, que utilizar otra broca para madera. En este tope de tirro llegaremos al tope donde queremos llegar con nuestra perforación. Limpiamos nuestra broca y hacemos el segundo avellanado. Limpiamos bien y estamos bastante tranquilos porque la broca de madera seguirá la primera perforación que hicimos con la broca finita. Cambiarás nuevamente tu broca para una broca atornilladora y colocando tu taladro en la posición de atornillado, introducirás el tornillo autoenroscante de 7 por 1 y 5 octavos de pulgada. Colocas el segundo tornillo, lo metes lo más que puedas para que siga el camino que hizo la broca finita y atornillas. De esta forma te queda una unión muy firme que además está fortalecida por la cola blanca. En la tienda de carpintería de tu preferencia puedes comprar unas varillas cilíndricas de madera de 8 milímetros, que es el mismo tamaño de la broca de metal que utilizamos. Vas a cortar unas piezas muy similares a unos tarugos de unos 3 o 4 centímetros de profundidad. Digo de profundidad porque vamos a insertarlos en las perforaciones que acabamos de hacer. Cortas el segundo, puedes hacerlo a ojo, no hace falta que lo midas exactamente. Te vas a ayudar utilizando un sacapuntas muy similar a este, que es lo que utilizan las mujeres para su maquillaje, y vas a agarrar el tarugo que acabas de cortar
y le vas a sacar un poquito punta para crear un pequeño cono en la punta que vas a utilizar para tapar el hueco que acabas de hacer en la madera. Luego tomas el tarugo, lo vas a introducir con mucho cuidado en una de las perforaciones y poco a poco vas a ir martillando para que vaya entrando el tarugo tapando el hueco. De esta manera quedará tapado totalmente el ras y utilizando igualmente que la pata madera. Esto es muy conveniente, sobre todo si vas a hacer como voy a hacer yo, que voy a aplicar tinta y no voy a dejar el color natural de la madera. Si lo vas a dejar natural, pues va a aparecer la misma pieza de madera. De esta manera queda totalmente cubierto el hueco que utilizaste para aplicar los tornillos que unieron los dos listones. Una vez que hayas unido con tornillos la parte superior y la parte inferior, debes lijar para dejar al ras el tarugo que acabas de colocar para ocultar los tornillos. Después de esto, tendrás listo una de las piezas del pilar. Debes repetir esto 4 veces. Una vez que hayamos repetido el proceso, tendremos listas las 4 patas. Estas patas las vamos a unir de esta forma para lograr uno de los pilares laterales de nuestra mesa. Para esto tenemos que tomar en cuenta que para que mida lo mismo desde esta punta hasta el vértice final y desde esta punta hasta el vértice final, tendremos que quitar la medida correspondiente al espesor de esta madera, que en este caso son 4 centímetros. Quiere decir que a 2 de las patas les tendremos que cortar 4 centímetros en el travesaño superior y 4 centímetros el travesaño inferior, para que al unirlas nos queden exactamente la misma medida en cada pilar. Acabo de colocar lo que es el pilar que conformaremos uniendo las 2 patas que acabamos de armar. Uniré con 2 tornillos en la parte inferior y en la parte superior. Coloqué el pilar al revés, lo que quiere decir que lo que está arriba estaría abajo cuando vayamos a colocar nuestra base de la mesa. Para unir los 2 listones de madera utilizaremos 2 tornillos de 7 por 1 y 5 octavos de pulgada. El método que utilizaremos será igual al anterior. Primero haremos una perforación con una broca fina y después debemos tomar en cuenta la profundidad para marcar en nuestra broca un poco más gruesa antes de colocar el tornillo. Primero vamos a hacer las 2 perforaciones con la broca delgada. Una en la parte superior, fijándonos que esté centrado con respecto al listón que está detrás, y la otra la haremos en la parte inferior. Traten de hacer que la profundidad de su broca sea igual al primer listón para evitar atacar el listón que está en la parte posterior y así tendremos un mejor agarre del tornillo. Ahora con la broca más ancha ampliaremos el espacio para que quede nuestro tornillo empotrado. Ahora colocaremos los 2 tornillos en la parte de arriba y abajo de las perforaciones que hicimos. Recuerden que previamente entre los 2 listones colocamos cola blanca. Ahora colocaremos los 2 taruguitos de madera para tapar las perforaciones. Si vemos que ya llegamos a tope, procederemos a cortarlo con una sierra. Para hacer este procedimiento recuerden colocar su sierra al ras del listón. Corten poco a poco
y de esta manera tendrán mucho control de que les quede al ras el corte del tarugo. Una vez realizada la unión con los dos tornillos, recuerden que debemos hacer la otra en el otro extremo de nuestro pilar. Para eso voltearé la pieza y repetiré el procedimiento. Harán lo mismo con el otro pilar. Ya tenemos listos los dos pilares de nuestra mesa. Colocaremos ahora un travesaño superior y uno inferior, cada uno de 80 centímetros de largo. Para este travesaño haremos un corte haciendo una incisión, colocando nuestra sierra circular en 45 grados como en la gráfica que veremos a continuación. El travesaño que colocaremos, visto desde arriba, tendrá un corte muy similar al que vemos en este esquema pintado de rojo. Como tenemos que empatar con los dos listones que están unidos a 90 grados, tenemos que imitar ese ángulo en el corte que nos permitirá unir perfectamente nuestro listón del travesaño, y eso lo lograremos haciendo un corte con un ángulo de 45 grados con nuestra sierra circular. Los dos listones que tenemos aquí pintados en azul son los de nuestro pilar, que los unimos con dos tornillos colocados de esta manera. De esta forma logramos un buen agarre entre este listón y el otro listón que colocamos perpendicular. Ahora necesitamos unir estos al listón que tenemos de 80 centímetros que colocaremos con este corte, y le insertaremos un tornillo que siga la dirección de este listón. Este tornillo será un poquito más grueso y más largo para que logremos una unión firme entre nuestro pilar y el listón que tendremos de travesaño tanto arriba como abajo en la base de nuestro mueble. La incisión que harás en el listón que colocaremos como travesaño tendrá esta forma. Para esto vas a colocar tu sierra circular con un ángulo de 45 grados y medirás la altura de tu disco para que quede en la mitad del listón. De esta manera harás tu primer corte y luego al voltear podrás realizar el segundo corte generando esta forma que coincidirá con el pilar que ya tenemos armado. Vas a utilizar tu misma plantilla de corte a 90 grados y con mucho cuidado realizarás cada uno de los cortes. Luego que voltees tu listón, colocas la plantilla exactamente donde se hizo el primer corte y colocas nuevamente tus prensas para fijarla a tu mesón de trabajo y poder hacer un corte seguro. Una vez que estén bien prensados, harás el segundo corte. Si no les coincidieron perfectamente los dos cortes, deben terminar de hacer el corte con una sierra manual. Háganlo lentamente para lograr un mejor acabado. Poco a poco van juntando hasta lograr el vértice de la unión de los dos cortes. De esta manera es más probable que les quede perfecto un vértice correcto. Una vez que logramos el primer corte, mediremos desde el borde los 80 centímetros que necesitamos de nuestro listón, lo marcamos y con la ayuda de una escuadra trazamos la línea que será nuestra guía para colocar la plantilla y realizar el corte que necesitamos hacer del otro lado. Volteamos nuestro listón y repetimos el procedimiento de corte que acabamos de hacer. Una vez que hayamos realizado nuestro corte en el travesaño superior e inferior, procederemos a colocarlos entre nuestros dos pilares. Para ello haremos una perforación entrando desde este lado
tal como vimos en la gráfica anterior, y colocaremos un tornillo que nos dará firmeza a la adhesión que haremos con la cola blanca. Para hacer la perforación, primero utilizaremos nuestra broca fina ubicándolo en el medio, porque recordemos que hay dos tornillos que están pasando arriba y abajo de esta perforación. Luego ampliamos utilizando nuestra broca más gruesa para poder aplicar el tornillo. Una vez que hayan aplicado cola blanca, unirán su pieza con la del pilar y procederemos a colocar el tornillo. Colocarán el tornillo, que recuerden que es un poco más largo que los que utilizamos antes. Recuerden fijarse en seguir la dirección de este listón mientras estén apretando su tornillo. Vayan primero despacio y luego vayan apretando para lograr mayor firmeza en la unión. Una vez hayan colocado todos los tornillos, tendrán lista su base de madera de pino para el mesón. Para la superficie superior pueden utilizar un vidrio o pueden utilizar, como el caso de este video, una melamina o una superficie de MDF cubierta con fórmica. En la parte inferior de la mesa les sugiero colocar unos niveladores como estos, que permitirán el que podamos ajustar la altura en diversos puntos de nuestra mesa para evitar que cualquier desnivel del piso pueda afectar su funcionalidad. Para unir la melamina o la superficie de fórmica que hayan colocado en un MDF para el tope de la mesa, les sugiero colocar unas platinas semejantes a estas. Con ella utilizaremos dos tornillos con los que uniremos a nuestra pieza de madera con unos tornillos autoenroscantes como estos de media pulgada. Recuerden que para sujetar su melamina tienen que utilizar unos tornillos que no vayan a traspasarla. Para colocar los 6 niveladores que te acabo de mostrar, te sugiero que utilices 6 puntos claves en lo que será tu mesón. Puedes ver que acabo de voltear la base para que esto sea la parte inferior, la que va contra el suelo. Y debes asegurarte de colocar un nivelador en cada esquina y aprovechas el travesaño del medio para colocar 2 niveladores más. Esto fortalecerá la estructura de tu mesa. Estos puntos serán trasladados a la parte superior, que en este caso está en la parte de abajo. Voltearás la estructura y colocarás las 6 platinas de metal que te permitirán unir la base que acabas de hacer de tu mesón con la superficie que hayas determinado colocar para tu mesa. Para instalar el nivelador, lo desatornillamos totalmente de su base y lo uniremos a nuestra estructura de madera habiendo previamente hecho una perforación que permita que funcione el nivelador. Esta base la uniremos con dos tornillos autoenroscantes de media pulgada. Recordemos que la perforación que haremos debe permitir que entre totalmente la pata de nuestro nivelador. Así, cuando esté fija, permitirá que atornillando y desatornillando logremos que se nivele nuestra base. Recuerden no ejercer demasiada fuerza para evitar aislar el tornillo. Una vez fijada la base, atornillamos nuestro nivelador con su pata que nos permitirá subir o bajar nuestra estructura de madera cuando hayamos colocado todos. En los 6 puntos que les indiqué anteriormente, al voltear su base de madera podrán colocar las platinas de metal que les mostré anteriormente. Estas pletinas de metal las sujetarán con dos tornillos autoenroscantes de media pulgada y les permitirán sujetar desde arriba a su pieza de madera y desde abajo hacia arriba sujetarán su mesón. Igual que al colocar los niveladores, recuerden utilizar
poca fuerza al atornillar. De esta manera queda listo el proyecto que he hecho para esta semana. Espero que si sigues paso a paso cada una de las instrucciones del video, puedas reproducir exactamente esta mesa. Fíjate qué elegante nos quedó este proyecto al combinar para la base madera de pino y para el tope un laminado decorativo, que en mi caso fue melamina negra texturizada. Recuerda que donde ves este símbolo, sabrás que está Grupo Creativo DF. Nos puedes encontrar en todas las redes sociales como @Grupo Creativo DF. Soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela. Recuerda dejarme tus comentarios y darle un me gusta a este video. Compártenos en todas tus redes sociales y nos vemos en el próximo video.